Hola, ¿qué tal? Continuaremos con nuestro módulo Estadística aplicada a la investigación educativa. En esta semana vamos a realizar el análisis de datos y medidas de tendencia central. En esta semana veremos la importancia de la construcción de las bases de datos. También veremos la necesidad de construir distribuciones de frecuencias para el análisis de datos, pero por sobre todas las cosas, la información que nos va a estar proporcionando las medidas de tendencia central. Definitivamente, para poder realizar una investigación de calidad en el área educativa, es sumamente importante contar con una muy buena base de datos. Las bases de datos van a permitir obtener inferencias de ellas, para lo cual la estadística descriptiva requiere primeramente de la elaboración de tablas de distribución de frecuencia. Se tiene que estimar también algunas medidas de tendencia central para poder probar las hipótesis o bien para primeramente definir si las hipótesis han sido bien diseñadas. En esta segunda sesión vamos a trabajar con tres actividades: un foro, una evaluación online y una tarea. No olvide que es importante para la tercera semana tener una base de datos relacionada con su investigación para poder utilizarla en las distintas actividades que tendremos a continuación y a lo largo del curso. La estadística básica es importante en las ciencias biológicas y sociales, como lo es la educación, para reducir y abstraer datos. Ella no va a generar resultados exactos. Sin embargo, en general podemos hablar de dos tipos de estadísticas. Primero tenemos la estadística descriptiva, que nos permite resumir las características de grandes grupos de individuos. Por otro lado tenemos las inferenciales, que nos permite dar respuesta a preguntas o hipótesis sobre poblaciones grandes a partir de datos de grupos pequeños o de muestras. Es decir, de un grupo grande se va a extraer una muestra para tratar de obtener una respuesta sobre el comportamiento del grupo. No olvidemos que una variable es una característica observable de un objeto que cambia. Las variables pueden ser de dos formas: cualitativas, ya sea en dos tipos, nominales u ordinales. También pueden ser cuantitativas, que pueden clasificarse en continuas o medibles, y discretas o contables. Las variables es importante colocarlas en una matriz de datos, que es un ordenamiento de datos en filas y columnas. Cuando los datos los hemos transferido a una matriz, entonces ya podemos proceder a realizar el análisis. El procedimiento de análisis se esquematiza en la figura que vemos a continuación. Primeramente se hace la creación de la matriz de datos. Posteriormente se da la definición del análisis que se va a realizar, para seguir con la ejecución de análisis en una microcomputadora y terminamos con una interpretación de los resultados. Las escalas nominales van a describir algo dándole un nombre a cada categoría o clase. En las escalas ordinales hay un orden de un conjunto de objetos o eventos con respecto a algún atributo específico. Las escalas de intervalos pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas sin afectar las distancias relativas. Finalmente, en las escalas de razón constante tienen todas las propiedades de las clases de intervalos más un cero absoluto. Una escala muy utilizada en las ciencias sociales es la llamada escala de Likert, la cual se utiliza para medir actitudes. Estas mediciones de actitudes deben interpretarse como síntomas y no como hechos. En pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de una escala de actitud hacia la alimentación. Es posible organizar una matriz de información a partir de un cuestionario. Podemos utilizar una encuesta impersonal con preguntas cerradas, la cual es una manera de recolectar mucha información de una manera muy rápida. Sin embargo, la debilidad de este instrumento es que no siempre la gente responde de manera adecuada. Si diseñamos una encuesta, es necesario que ésta ayude a responder a las preguntas que genera la hipótesis del trabajo. Las variables cualitativas se deben recodificar al momento del llenado de la base de datos, creando variables numéricas discretas. Con esta información podemos comenzar a elaborar nuestras tablas de distribución de frecuencias, que sirven para resumir la información de variables discretas o continuas.
Lo que se necesita primeramente para construir una tabla de distribución de frecuencias es definir el número de clases o intervalos que se van a estar creando. Veámoslo con un ejemplo. En esta tabla se presentan los datos de ingresos de 24 familias. Los ingresos son semanales y están estimados en dólares de Estados Unidos. Por lo tanto, al ser 24 familias, el número de observaciones n es igual a 24. En esta tabla de distribución de frecuencias, puede usted observar que se establecen intervalos de $100, que van desde los 1.200 hasta los 1.600 dólares. Como usted puede ver, en el intervalo que va de 1.200 a 1.300 dólares es donde cae el mayor número de las observaciones. La medida más utilizada de tendencia central es la media aritmética. Esta se simboliza con una X barra cuando nos da la información de la media muestral, es decir, cuando únicamente estamos calculando la media de una muestra tomada de una población. Pero si estamos calculando la media aritmética de una población, estaremos utilizando la variable μ. Es muy sencilla la estimación de una media aritmética. Simplemente es la suma de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones. En este ejemplo podemos ver la estimación de la media aritmética de un grupo de alumnos y sus respectivas calificaciones. Lo que procedemos a hacer es realizar la suma de todas las calificaciones y dividirla entre el número de alumnos o entre el número de observaciones, que en este caso son 10. En este caso, la media aritmética sería de 76.1. Otra medida de tendencia central muy utilizada es la mediana. La regla para calcular la mediana es muy sencilla. Primero se tienen que ordenar las mediciones de menor a mayor. Posteriormente, si n, el número de observaciones, es impar, la mediana, que denominaremos con la letra m, es la mediación con el rango, n más 1 dividido entre 2. Si tenemos un número n de observaciones que es par, la mediana m es el valor de x que se encuentra a la mitad entre la medición con el rango n sobre 2 y la medición con rango n sobre 2 más 1. En el ejemplo que tenemos sobre las calificaciones de los estudiantes, como n es par, la mediana es igual a la mitad entre la medición con rango n sobre 2 y la medición con rango n sobre 2 más 1, donde n sobre 2 es igual a 5 y n sobre 2 más 1 es igual a 6. El dato 5 vale 69 y el dato 6 es igual a 79. Entonces la mediana es igual a 69 más 79 sobre 2, lo cual sería igual a 74. Otra medida de tendencia central sumamente utilizado es la moda, el cual va a ser el rango que va a tener un mayor número de observaciones. En este caso, el ejemplo que tenemos anteriormente, el rango entre 1200 y 1300, puede usted observar que tiene 8 observaciones. Entonces, esa va a ser la moda. La media, la moda y la mediana nos van a permitir realizar las primeras inferencias sobre los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando la media se encuentra antes que la mediana y esta a su vez antes que la moda, quiere decir que nuestra distribución de frecuencias es asimétrica hacia la izquierda. Esto implicaría que los datos que tenemos se encuentran más focalizados del lado izquierdo. Cuando la media, la mediana y la moda se encuentran en el mismo lugar, quiere decir que nuestra distribución de frecuencias es simétrica, es decir, que todas las observaciones se encontrarían en un rango medio. Cuando la moda se encuentra antes que la mediana y la mediana antes que la media, entonces tenemos una distribución de frecuencias que es asimétrica hacia la derecha, lo cual implica que la mayor parte de los datos se van a encontrar hacia el lado derecho. En base a eso, usted puede comenzar a sacar conclusiones sobre la información que ha obtenido. Si usted quiere agregar alguna medida adicional, puede incluir la media geométrica. La media geométrica se va a definir con la fórmula que usted puede ver en pantalla. Por ejemplo, para datos que son 4, 5, 4 y 6, en este caso la media geométrica
va a diferir de la media aritmética, ya que tendrá un valor de 4.68. Incluso, si usted considera que la media cuadrática puede ser útil para su investigación, también puede calcularla. Esta se construye a partir de suma de los cuadrados de un conjunto de valores y se calcula con la fórmula que se presenta en pantalla. Para el ejemplo de 4 observaciones que son 4, 5, 4 y 6, el resultado sería de 4.81. También es posible mostrar la información en cuartiles, deciles y percentiles. Cuando la mostramos en forma de cuartiles, utilizamos un conjunto de datos que se ordena de mayor a menor. El valor central es la mediana. Este valor divide el grupo en dos y se van a tomar subgrupos cada uno con el 50% de los datos. También es posible utilizar deciles. Si el conjunto de valores ordenados de mayor a menor se dividen en 10 partes iguales. E incluso percentiles. Si se tiene un conjunto de datos muy numerosos, ya este se le divide en 100 partes iguales. En el ejemplo que usted vea a continuación, podemos ver una ordenación en base a cuartiles. Como conclusión, la creación de una base de datos es un elemento primordial para trabajar con métodos estadísticos. Las bases de datos tienen que ser sujetas a una serie de pruebas estadísticas. Las primeras pruebas estadísticas que se recomienda utilizar son las medidas de tendencia central, ya que van a proporcionar información sobre el rumbo que va a llevar la investigación. En la siguiente sesión vamos a comenzar a analizar las medidas de dispersión, las cuales nos darán mayor información sobre el comportamiento de la base de datos que usted ha elaborado o bien que utilizará para su trabajo de investigación. No olvide realizar las actividades en tiempo y forma y seguir las indicaciones que ahí se muestran. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.